les ha pasado al WhatsApp. Todavía siguen ahí, si es que no los han borrado, ¿no? Entonces ustedes, si tienen interés, van a descargar esa parte, ¿ya? Entonces, daremos inicio a la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que les había dicho, ¿no? En un principio era esto de lo que es el análisis de elemento finito, qué es el elemento finito, y lo que les había hablado en la clase anterior, lo que era la parte de lo que, cómo se analiza el elemento finito. Eso es muy importante que ustedes conozcan y sepan. Ahora, ¿qué variantes tiene esto? Dentro de las variantes, tenemos que ver que el análisis del elemento finito involucra matemáticas, cosa que a muchos de nosotros no nos agrada, incluido yo. Pero la matemática eh, es muy importante. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Ahora sí. Tenemos que verla eh, como una herramienta. Una herramienta que nos va a ayudar mucho, en el sentido de que nos va a poder determinar muchas cosas. ¿Ya? Vamos a hablar de eso. No, no, hay varias cosas. Esto es interesante. Un poquito más lo vamos a ver. Hay varias cosas que tenemos que ver. Bueno, vamos a revisar cada uno de estos y vamos a evaluar conjuntamente con ustedes. Gran parte de estos videos, todas estas cosas que vamos a ir viendo, nos van a ayudar mucho a poder entender de qué se trata todo esto, ¿no? Y por qué la insistencia, por qué uno les dice que revisen para que actualmente eso es lo que nos va a indicar cómo tenemos que manejarnos, qué es lo que hay que hacer y cómo se proyectan las cosas de aquí en adelante. ¿Ya? El software que nosotros tenemos que ver y conocer es esto más les mostraré antes de comenzar. ¿Ya? Y es bueno que ahora aprendan esto. ¿Dónde está? Ya, ahora sí. Ya. Les voy a mostrar esto más. ¿Qué es esto más? Me dirán muchos de ustedes. Vamos a comenzar por aquí. Ya. Comenzamos. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Bueno, si no hay consultas, voy a explicar lo siguiente. Voy a compartir la pantalla y tengo que mostrarles esto de acá. ¿Qué me va a decir esto? ¿Qué es esto? Esto de aquí. ¿Ya? Como ustedes están viendo en este momento, en esta parte, ¿ya? Hoy tienen que entregar este segundo examen. Ya está, prácticamente publicado. Ahí indica qué es lo que tienen que hacer. De las 40 personas que están inscritas, asignadas en la materia, o sea, en Classroom, 4 ya han presentado. Faltan 36 y esto es hasta la medianoche de hoy. O sea, un minuto antes de la medianoche. No se confíen, cuidado. Ya, si no hay calificación aquí, ya vamos a estar luego llorando. Para este primero, fíjense, 16 no han entregado y 24 sí. Cuidado que esto ya empiece a calificar el fin de semana y no tengan calificación y luego me digan, no, usted no nos ha dado tiempo, no nos ha dicho y demás cosas. ¿Ya? Aquí lo mismo, ¿ya? Tengo que saber cuántas personas. Esto ya he evaluado. Pese a que he evaluado, no ha faltado una persona que me ha entregado demasiado tarde. ¿Quién será? No sé. ¿Ya? Así que ya estoy informando. ¿Ya? De este primer examen, solamente 24 han presentado. Del segundo examen, solo 4. Y hoy termina la fecha. Aquí está la hora, por si acaso, 23:50. 59, perdón.
Así que ya están advertidos, no digan que no se les ha informado, no digan que no sabían, ¿no? Entonces, esos detalles, por favor, para todos ustedes, tomen en cuenta. Ya. Vamos a hablar de lo que es la simulación. ¿Qué es la simulación? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se la utiliza? ¿Cómo se la utiliza? ¿Para qué? Y todo aquello. Ya, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nos va a llegar a determinar varias cosas. ¿Como cuáles? Se requiere de matemáticas, se requiere de muchas ciencias, pero para poder comprender mejor, tienes que tener una base matemática. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven en movimiento, ya sea a través de lo que es software, a través de lo que son las imágenes a través de computadora o con ayuda de una computadora, están basadas en ecuaciones matemáticas y en matemáticas. ¿Ya? Triste decirlo, pero es así. Sé que a muchos de nosotros, incluida mi persona, no nos agradan las matemáticas. Pero tienen que hacer sencillamente un pacto de sangre, así lo llamaremos, ponerse de acuerdo entre lo que me gusta y lo que no me gusta y qué me conviene y qué no. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, para eso vamos a compartir lo siguiente. ¿Ya? Todo lo que vamos a ver, por lo general, va a estar en inglés. No le voy a dar el audio, porque muchos de nosotros, incluido yo, no entendemos la parte en inglés, pero sí yo voy a ir explicando lo que están tratando de mostrar y qué es lo que están tratando de decir, hasta donde yo entiendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué en inglés? Vuelvo a repetir, en inglés está gran parte de la información actualizada. ¿Ya? Ahora, para las personas, y eso es lo que, miren, esta imagen yo la veo muy bien, pero yo sé que los que están con su teléfono celular no ven casi nada. Así que la voy a ampliar un poco más a ese tamaño para que puedan ver. ¿Ya? Ahora aquí es un video de 18 minutos, muy largo. ¿Ya? Y aquí nos está explicando el FEM. ¿Qué es el FEM? Aquí dice Finite Element Method, ¿no? Método de elemento finito. Ya en español o en castellano para que se entienda mejor. ¿Qué es esto? Lo que estaba mencionando, de lo que hablaba, es la participación de lo que es la matemática. Ya le vamos a quitar un poco el audio y vamos a ir viendo de qué se trata esto. Bueno, aquí está subtitulado. Ahora, es el resumen de todo lo que están viendo ustedes aquí, de todos esos textos, ¿no? Esto ya debían haber visto ustedes y lo están viendo, y voy a hacer un alto acá, en lo que viene a ser la materia de resistencia de materiales. En parte, ver cómo es el comportamiento de estas bending moments. BIMs. BIMs quiere decir vigas en inglés, momentos en vigas, ¿no? Eso quiere decir. Aquí dice mecánica de materiales, sencillamente, ¿no? Pero hay formas, todo lo que estamos viendo aquí son ecuaciones para poder resolver esto de aquí. Cuando yo aplico una fuerza puntual en una viga empotrada, eso quiere decir eso. Y esto es una carga distribuida en una viga empotrada. Esto es una carga desplazada de su centro en una viga con dos apoyos, uno fijo y uno móvil, este de aquí que están viendo. ¿Ya? Pero seguimos viendo el video. ¿Ya? Y ahí están los diferentes comportamientos de sus secciones, cómo se comporta una sección, qué se hace y todo aquello, ¿no? Entonces, ahí nos muestra qué se va a hacer. Yo lo voy a ir adelantando un poquito, ustedes ya lo van a ir revisando poco a poco de qué trata este método. Este método se está utilizando para todo lo que viene a ser la simulación, tanto en SolidWorks como en otros programas que lo vamos a ver ahora, de eso se trata. ¿Ya? Esto es un método matemático, es un método numérico de resolución. ¿Qué es un método numérico? Es un método que utilizas decimales, usas números para poder resolver. No tanto la parte algebraica, que muchos no logramos entender, porque el álgebra es un poquito cruda y ruda. ¿En qué sentido? Que no se entiende, porque es extremadamente abstracta para muchos. El reemplazar un número con una letra causa confusión, nos enreda, y el no entender nos hace que la rechacemos. Por eso no nos gusta la matemática. Pero si la vemos a la matemática como una herramienta de trabajo, como si fuera un martillo, un serrucho, una llave de tuercas,
como una máquina, como el torno o la fresa, una llave combinada, eso sí me va a servir. Ya, no me gustará, pero me sirve, me es útil. De esa misma manera tenemos que tener pensamiento con la matemática. ¿Ya? Y por eso estamos mostrando esto. Esto es un método matemático de resolución. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la simulación? Si no hago esto, no me va a generar números. Y si no tengo números, no puedo hacer una representación gráfica. Así de simple es. Y se van a dar cuenta del por qué. ¿Ya? Sin números no represento. Y sin números no tengo una representación gráfica, no tengo movimiento y no hay simulación. Todo lo que ven ustedes de películas actuales, Avengers, que si Batman, Superman y no sé qué cosas más hay actualmente, todas esas simulaciones se hacen con computadora. Entrando al sistema son números y están a través de estos tipos de cálculos que se hacen acá. Ya les dije, los cálculos nunca los vamos a llegar a ver. O sea, no es necesario verlos. Lo que vemos es el producto. Y obviamos esa parte, pero esto nos está diciendo, este cálculo se hace dentro de la computadora para ver lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Con esa introducción, entremos aquí. ¿De qué trata lo que es el elemento finito? ¿De qué habla? Seguramente está haciendo una explicación, indicando y todo aquello. ¿Ya? Seguramente es una pequeña historiación. ¿No? De qué se hace, qué no se hace, y ahí estamos viendo. Miren, está haciendo el análisis de ese soporte. ¿Ya? ¿Cómo podemos analizar ese componente? ¿Ya? Máximo estrés, o sea, máximo esfuerzo. Ahora, ¿cómo yo calculo eso? A través de una computadora, como la están viendo ahí. ¿Ya? Es un sólido mecánico, dice. Hay que hacer un análisis estático, hay que hacer un análisis dinámico, hay que hacer un análisis de las deformaciones y un análisis modal, ¿no? Y luego vamos a ver eso, ¿no? La mecánica de fluidos, la transferencia de calor y el electromagnetismo. Todo eso involucra el análisis de elemento finito. Ahora vamos a ver el análisis estático. Algo muy simple, un split. O sea, eso es un soporte. ¿De qué? De un condensador. Y lo que les decía, ahí está, cómo se analiza. Ahí está el esfuerzo, el desplazamiento, eso está indicando aquí arriba, ¿no? Alto, bajo. ¿Ya? Y las otras variables. Pero aquí veamos esto un poquito. Este videito nos está ayudando mucho. Este soporte, como lo ven diseñado, tiene aquí una patita intermedia. Es un pie de amigo, así se le llama comúnmente, ¿no? En este pie de amigo, ¿qué nosotros vemos? El soporte, obviamente aquí va a tener pernos de anclaje, no van a ser RAM Plus, van a ser pernos de expansión. Un perno de expansión, a diferencia de un RAM Plus o de un tornillo de encarne, es que el perno penetra, tiene una cabeza y a medida que se va buscando la cabeza empieza a crecer. ¿Qué hace? Entonces, se sostiene con mayor fuerza a fin de que no salga, ¿no? Pero también si el perno es muy grande puede llegar a romper el concreto, porque esto es para el concreto, no es para ladrillo. Es para las vigas o para lo que viene a ser columnas de hormigón armado, lo que hay demasiado en nuestro medio, ¿no? Ya sea empezando en nuestros hogares y acabando en lugares industriales, edificios, en comercio y demás cosas, ¿no? Ahora, se coloca una carga y esa carga nos está analizando, y aquí ya me comió, ¿no? Esa carguita que estamos viendo genera un esfuerzo y ese esfuerzo es analizado a través de este método que se llama el método von Mises, el método de presión, el método de qué? Es un método que nos está ayudando a determinar dónde están los mayores esfuerzos en esto. Y también nos ayuda a determinar la deformación que vaya a tener. ¿Ya? Para eso nos sirve. Y esta es una carga puntual, solamente en este lugar, en todo esto queda libre. Ahora, ¿qué más hace este método? Estamos viendo eso, de lo que es los desplazamientos, lo que viene a ser la tensión y todo aquello. Para eso nos sirve, ¿no? Y eso estamos viendo. Cómo se desplaza, cómo se deforma. Eso es. Desplazamiento quiere decir deformación. A eso nos ayuda a calcular el método de von Mises. ¿Eh? Pero ¿cómo se calcula en sí? ¿Cómo funciona el método de elemento finito? Y eso nos va a explicar ahora, ¿no? Aquí tenemos esto, esta es simbología. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? A ver, voy a salir un momentito de aquí, creo que tengo a sus compañeros, tengo que admitirlos. Alguien me está pidiendo entrar, pero creo que no hay nadie más. Ya, no hay nadie. ¿Nadie?
¿Nadie se da cuenta de qué es esto? Esto es un momento, ¿ya? Un momento en esta parte de la viga que le hicimos girar, ¿ya? Y nos está determinando en cada tramo de la viga cómo se comporta esa reacción. Para saber con exactitud, hay que hacer cortes, y ahí tenemos los momentos. Otro corte es otro momento, ¿ya? Eso. Lo que hace este método es analizar eso de ahí. Y aquí está, este es el famoso enmallado, del que habíamos hablado en la clase anterior. Este enmallado tiene la forma de un triángulo. Ese triángulo se une a través de estos vértices con otros triángulos. El método analiza las uniones, los puntos de unión, ¿ya? Y luego puede analizar el área que encierra esta figura geométrica, porque esta figura geométrica es conocida y se puede calcular. Otra pregunta, y seguramente va a ser un silencio terrible. ¿Cuál es el área de un triángulo? Ahí está ese isósceles que tenemos frente a ustedes, así. Isósceles porque tiene los lados iguales, no es ni más grande ni más chico. ¿Cuál es el área de un triángulo? A ver, cualquiera, vamos. ¿Nada? ¿No era base por altura dividido entre 2? ¿O estoy equivocado? A ver, ¿sí o no? Vamos. Sí, Lizer. Base por Ah, ya, altura, pues, dividido entre 2. ya, gracias, gracias. No sé si es Raquel o es Shalim, no sé quién me estará hablando, pero ya, está bien, gracias de todas maneras. Seguimos. ¿Qué hace enmallar? Ahí están los puntos de los cuales hablo. Esos puntos son los que calcula el método. Eso nos va a llevar a una matriz. Mesh, malla quiere decir esto en inglés. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve enmallar? O sea, discriminar todos esos puntitos dentro de la figura, dentro de este elemento que yo estoy haciendo el análisis. Me sirve para determinar en cada punto cómo es su comportamiento. Eso es lo que está explicando, obviamente, la persona aquí. Ahora, puede ser una figura regular como un triángulo, al igual que un cuadrado. Esto tiene 3 elementos y esto tiene 4 elementos. Eso está, ¿no? Superficies, elementos, es la superficie. Y esto se encierra. Estos puntitos son los que se calculan las uniones. Y luego, cuando ya son sólidos, ya se pueden ver de mejor manera. Ya tenemos cada uno de estos puntos mucho mejor detallados. Cada línea es un elemento. Y eso va a ser parte de qué? De lo que viene a ser una línea de elementos. Aquí ya tenemos discriminada y aquí está la malla prácticamente dentro de lo que viene a ser la figura, ¿no? Luego esta misma se calcula. Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué hace? Cada elemento, ¿ya? Tiene una superficie, ¿ya? Plane stress, dice, ¿no? De área de tensión. Área de tensión, elemento de la membrana, hay varias cosas que se analizan aquí. Mucho va a depender de qué tipo de análisis nosotros vayamos a realizar. Eso es lo que hace el elemento finito. A través de este método calculamos y se hace la simulación. Para eso nos sirve, eso es lo que estaban explicando y cómo se hace el cálculo, ¿no? Aquí seguimos viendo esta viga que está siendo, bueno, deformada en un extremo. En la realidad no se deforma tanto, no hay tanta plasticidad en lo que viene a ser el acero. Pero ahí nos está mostrando. Y aquí tenemos un miembro de la ecuación. Ah, aquí yo me estoy olvidando. Se va a llamar un vector, ¿ya? Esto es un vector de los elementos de desplazamiento nodal. Nodal se refiere a los puntos negritos que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles puntos negritos? Estos de aquí atrás. Aquí estábamos viendo. Estos. Esto es un nodo. Es un elemento nodal. A eso está haciendo referencia esta parte de aquí. Ya, por si acaso. Entonces, en esa parte del nodo, ¿qué es lo que nos está indicando? Ahí va a participar o va a hacer parte del cálculo. De ahí se va a iniciar, entonces forma un vector. ¿Qué es un vector? Un vector que tiene dirección, sentido y magnitud. Entonces tenemos que crear esos vectores, esa matriz de vectores, ¿ya? Que viene a ser los desplazamientos. ¿Cómo se va a llegar a mover? Ahí nos está indicando. Vean, esos son los desplazamientos. Tenemos
1, 2, 3. Cada punto tiene un desplazamiento en B. Pues, bueno, le podemos llamar B a esta dirección, le podemos llamar U a esta dirección y un momento, un ángulo, ¿no? Lo mismo este otro. Esto que se llama elemento viga en 2 dimensiones. Eso está indicando. Ahora, ¿qué pasa si yo lo llevo a 3? A ver si nos mostrará, vamos a ver. Y eso se genera una matriz. Incluidos, ¿no? Este primero voy a anotarlo en ese. Primero viene U, luego B y luego tita. Y luego viene el otro. Viene U, viene y tita, ¿no? Es como decir X, Y y el ángulo. X, Y y el ángulo. Ya están, ya hemos conformado nuestra matriz. Ahora, ¿para qué nos está explicando esto si no entendemos nada? Tienen que saber de dónde sale. Esos son los grados de libertad, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Ahora, Tarán creció más. ¿Por qué? Porque le hemos dado 3 dimensiones a este. Entonces, cada uno de estos es por 2. Y si eran 3 puntos por 2, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo. 1, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué se ha incluido aquí? Omega. En esta parte, ¿no? Yo si quieren W ya para entenderlo mejor. Pero ¿para qué? No, sigo sin entender. Todos estos, si hay algún movimiento, sea rotacional o está empujando una fuerza en el sentido, se marca. Si no hay, se vuelve cero. Pero tienes que tener previamente anotado esto. Eso dice el método. Por eso se llama método numérico. Porque aquí tienes que reemplazar en lugar de esto que es álgebra, números. Y si no hay un valor, sencillamente se vuelve cero. Por si acaso. Ya, seguimos. Va a ir analizando, va a ir viendo. En el caso de un cuadrado, cómo se forma. Ahí está, ahí tenemos. Esa es la matriz. Ahora si eso lo volvemos un cubo, ahora fíjense, va a crecer la matriz, obviamente mucho más grande. Ya tomando en cuenta cada uno de los puntos. Y así es como se analiza y funciona este método. Ahora, ¿qué nos falta? La constante K y la fuerza. Esto siempre es representado por un resorte, ¿no? La fuerza, la constante, y aquí tenemos lo que viene a ser el desplazamiento, ¿no? El esfuerzo, la constante del resorte, el lugar o desplazamiento que va a tener, y a través de esto vamos a determinar la fuerza que genera este resorte. Este es el principio básico del elemento para poderlo entender y luego aplicar. Por eso lo estoy haciendo a detalle, ¿ya? Y luego de eso ya viene la parte donde esto es aplicado a esta ecuación fundamental. Esto es lo que me interesa que ustedes recuerden. Si tienen mayor interés, tienen que aprender lo que se llama álgebra lineal, ¿ya? Donde voy a representar la cantidad de fuerzas que yo quiero determinar, o si tengo las fuerzas, quiero saber cómo van a ser sus desplazamientos de cada una de estas matrices, porque son matrices que están viendo entre corchetes, entre llaves también. ¿Ya? ¿Y qué es una matriz? Uy, ya, es un conjunto de números que se reemplazan para hacer un determinado cálculo. Bueno, esa es una definición ya matemática, ¿no? Eso ustedes ya lo pueden ir viendo aquí también, en el mismo internet. ¿Ya? Y ahí tenemos la descripción de cada una de esas matrices. La matriz de fuerza nodal, la matriz de desplazamiento nodal y los elementos de la matriz, ¿no? De los que tenemos. Ahora, todo esto conformado a la multiplicación de todo esto nos va a dar la fuerza en los nodos. Para eso sirve. ¿Ya? Ahí ya tenemos, y eso va cambiando, se va a anotar ahí, se reemplaza, y aquí tenemos esto, cada uno de esos. ¿Por qué 6 de 6? Se genera una matriz de 6 por 6. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares que tenemos que analizar. Donde no hay análisis en el 1.1, 0. En el otro, 0. Y así se van anulando. Para eso sí, así se conforma. Y luego se calcula. Esto se llama cálculo de matriz. Esto, ¿qué parte de la matemática estudia? El álgebra lineal, por si acaso. ¿Ya? Es una matriz cuadrada, así se la llama por el número de filas que tiene, por el número de columnas. Ya, es una matriz columna, igual que esta. La multiplicación entre una matriz cuadrada con una matriz fila nos va a dar una matriz
casi lineal. Entonces vamos a tener los valores estos que vamos buscando. Y obviamente tienen que ser números, no pueden ser letras. Ya, no se espanten por ver todo esto, solamente es una representación teórica de la matriz. En la realidad solo es un cálculo numérico, es como llenar esto, una plantilla, así veanlo. ¿Ya? Por eso dice, mire, columnas y lo que viene a ser filas, ¿no? Rows. Ahí tenemos. Seguiremos. ¿Qué más hay? Aquí se va a determinar, ¿qué dice? Después del equilibrio, ¿no? Matriz de equilibrio, aquí está. ¿Qué me dice que es esto? En la parte de lo que viene a ser resistencia de materiales. ¿Qué es el área por E por L? ¿Alguien? Y este, que es también bonito. E por I por L. ¿Qué es esto? ¿Qué significa cada uno de estos? Esto en teoría deberían saber, porque están llevando mecánica de materiales, o resistencia de materiales, mejor dicho. ¿Qué es? ¿Alguien? Estamos viendo cada uno las inercias. Esta I es la inercia, esta E, ¿qué coeficiente era E? Ya, esos conceptos que han aprendido ustedes en resistencia de materiales sirven para esto, para definir y para armar estas matrices. Donde no hay nada se coloca el valor cero, como están viendo aquí. Tienen que conocer, repase, para eso sirve. Y aquí nos está indicando qué se hace. Todo lo que se anula, ahí está. Y eso es lo que sucede. Acaban de verlo. Sencillamente van a reemplazar estos valores por estos otros y vamos a tener los valores de las fuerzas, la masa y todo aquello. Qué interesante. Así es este método, pero esto ya se lo hace bajo un programa de computadora. Aquí nos están mostrando de manera gráfica cómo se calcula y cómo está la deformación. Y eso, ahí está. Si nosotros hemos deformado de esta manera, este es el cálculo que nos va a dar. Y este es el resultado. Así tan simple. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes sepan cómo se genera esto, de dónde sale y qué se hace, ¿no? Eso sencillamente viene a ser toda la vida. Y esto es esto, ¿ve? Un elemento. La matriz de deformación. Otro elemento y otro elemento. Y así es como se analiza por partes. ¿Qué cosa? La viga. Está. Ahora sí ya tiene un poco más de sentido por qué se marca y por qué llega a tener esa forma. Y esa es la matriz global de deformaciones. Ahí nosotros vamos a determinar y calcular. ¿Quién lo va a hacer esto? Manualmente se lo puede hacer, sí, pero vamos a demorar demasiado. Por eso se lleva a un programa de computadora. Un programa de computadora conocido por todos nosotros, no sé si bien o mal usado, es el Excel. Y es de esa manera como se estructura o se arma esta matriz. ¿Para qué sirve? Para que nosotros podamos determinar cómo vamos a calcular cada uno de esos nodos o esos puntitos, donde está el 1, el 2 y el 3. Para eso nos sirve. Y eso lo hace el programa de computadora. Esto a nosotros nos hacían calcular en la universidad y no crean que no era nada agradable, era todo una mezcolanza terrible. Aquí, si me hubiesen explicado a mí así, hubiese entendido antes, pero no había estas cosas. Muy interesante la explicación que se tiene. Ahí están mostrados los cálculos, qué combinación se hacen, qué números tienen que ir, y así se formaba, aunque no vean. Vean, algunos de ustedes ya deben estar, ya le han debido, qué sé yo, apagar su celular o la han tirado por ahí, solamente me están escuchando. Ven esto y para muchos debe ser arameo, ruso, chino, qué sé yo, hebreo antiguo, o hasta el mismo inglés, porque no llegan a entender. Es la combinación de estas dos matrices, nada más que aquí es humano. Vuelvo a repetirles, esto ya lo hace el programa. ¿Se lo puede hacer de manera manual? Sí, también, pero imagínense, un errorcito aquí mata todita esta matriz, tremendo. Y eso a veces no sucedía. ¿Ya? Por eso se ha programado, y de eso luego vamos a ir viendo nosotros. Ahora, todos esos espacios no quedan, no se calculan. ¿Ya? Solamente queda una matriz diagonal, así se llama. Y esa es la parte de cálculo. Al tener esta diagonal, nosotros vamos a poder calcular y determinar porta la estructura, en este caso. Es que es una estructura. Y tiene que tener un punto fijo, un punto móvil y el esfuerzo al cual se está siendo sometido.
¿Ya? Ahora, todo esto se globaliza de esta manera. ¿Para qué? Para determinar el cálculo más fácilmente. En eso consta el método. Obviamente aquí también tenemos los ángulos, ¿no? Partimos de aquí, pasando por acá, y este 90 grados en el sentido antihorario de los ángulos. ¿Ya? Lo mismo, una matriz R donde nos está indicando qué ángulos en función de cada uno de estos. Y luego se llegan a combinar y armar esta otra matriz. La unión o la multiplicación de estas dos matrices nos va a determinar el esfuerzo F que tenemos en cada uno de los puntos que nosotros vayamos a analizar. ¿Ya? Obviamente la explicación está mucho mejor elaborada aquí. A ver, ay, perdón, me adelanto mucho. ¿Qué nos está generando esto? Esfuerzos, fuerzas y demás, ¿no? ¿Y para qué es todo esto? Para determinar, también podemos hallar los desplazamientos, invirtiendo la matriz, esta inversa de la matriz de desplazamientos, conociendo obviamente la fuerza, ¿no? Cabe la menor duda. Siempre se conforma de esta manera, ¿no? Método de gradiente, conjugado de la gradiente. Todo es importante. Ahí está, se calcula los esfuerzos, se calcula la deformación, esto era la deformación, lineal todavía, porque es delta longitud, ¿ya? De una inicial a una final se ve todo esto. Y con esto se calcula. ¿Qué cosa? Se calcula la tensión. Sigma, ¿qué significa? Tensión o presión, sencillamente. Y eso es lo que calcula esto de acá. Eso nos está indicando. ¿Ya? Para un elemento de dos dimensiones. Para un resorte. Y, lo más importante que queremos ver, ¿no? Para un plano triangular. Todo esto se calcula. Pero esto, ¿cómo vamos a hacer? Esto les vuelvo a repetir, lo que están viendo aquí, que parece chino, sencillamente son ángulos, nada más. Estos son ángulos. No se espanten, no se asusten. Y esta C es una constante que siempre va a salir. ¿Ya? Seguimos. ¿Por qué tenemos esto? Hay un método directo, una variación de método, y aquí un método de pesos residuales. Ahora vamos a ver esto. No se explica de esta manera. Ahí ya tenemos esto. Esta ecuación, por si acaso, esta es igual a la carga. La carga por todo esto. ¿Tienen alguien alguna, o recuerda de esto que estamos viendo, y es que han o no han avanzado en resistencia a materiales? Antes que siga. Porque si voy a explicar esto más, va a ser bastante largo el video. Se van a aburrir y lo van a dejar. ¿Han avanzado esto? ¿Han llevado esto? Pregunta. ¿Sí? No. Simple es la respuesta. Cualquiera de ustedes, no sé cuántos están ahí, creo que están ya 30 ahí en sala, viendo lo que estoy mostrando, y nadie me puede responder. Vamos. Vamos, vamos, cualquiera de ustedes. El silencio sepulcral. ¿Por No, qué? profe, no. ¿No ha llevado esto? No, no, en esa materia no he visto esa fórmula. Obvio, pues, bueno, ya ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ya, seguiremos No, presentando. licenciado. Ya, gracias. Ya, pero estas son las bases de esas ecuaciones. Ya, esto es la carga que tiene cuando nosotros colocamos una fuerza sobre una viga. Y de esta manera se la representa para saber cuánto es el valor de esa carga. Si nosotros ya sabemos el valor de la carga, podemos saber los desplazamientos y las deformaciones. Esta letra E y esta I ya son constantes, que sabemos. Solamente son valores adicionales, nada más. Así tienen que verlo ustedes. No se espanten de lo que están viendo, por favor. Si no entendemos la matemática, tratemos de entenderla de esta mejor manera. Esta viene a ser una ecuación diferencial. Obviamente no estamos llevando nosotros eso, ¿no? ¿Ya? Y hay unas condiciones de borde, así se llama esto. En lugar de explicarnos, nos está confundiendo. No es sencillamente usted escúcheme y nada más. ¿Ya? Esta es una fórmula del esfuerzo, eso quiere decir. Ahora, estos de manera integral, ¿qué nos están viendo? Son formas
donde se viene, creo que es rotura, si más no recuerdo. Ya, y nos va a indicar cómo se hace esto, ¿no? El método de la variación. Aquí, ¿qué nos va a indicar? ¿Cómo se utiliza este método para el cálculo? Son formas de calcular, donde se van a... aquí dice desplazamiento, del equilibrio, las condiciones de equilibrio, mínimos totales del potencial de energía. Ah, es con energía esto. Ya, ahí está, potencial de energía. Esta es una ecuación, para conocimiento nada más, ¿ya? Esa es una forma de cálculo. O un método de cálculo, perdón, digo mal. ¿Qué más? Seguimos. Ya nos voy a atormentar un poco más, porque esta es la cruda y triste realidad de lo que vamos a ver más adelante. Si no entienden esto, solamente se van a ubicar en los dibujitos. Ya, es una sumatoria de qué. Ya, esta es la solución aproximada. Este es un coeficiente. Y esta es una función que nos está indicando cómo es su comportamiento. ¿Ya? Seguimos. Por eso se llama método de Gödel. Obviamente es bastante amplio esto, ¿no? Igual se resuelve con una ecuación diferencial. Ahí tenemos un residuo, ¿ya? Y esa es la solución que nos puede dar. Y esto se hace con integrales. Ahora aquí viene la preguntita. Y esta sí que me va a doler cuando responda. Cualquiera, a ver, una de las señoritas. Respóndame. ¿Han llevado integrales en matemáticas? Cualquiera de las señoritas que están en sala. Sí, dime. En el caso de nosotros no hemos llevado integrales. Ay, ya, está bien, gracias. Ya. Estas son integrales definidas, así se llaman. ¿Por qué? Definidas porque estos son los límites A y el límite B. Cuando son indefinidas no tienen esta simbología A y B. ¿Y por qué les digo que son definidas? Porque hay método numérico para la resolución de esta integral. Se reemplazan valores numéricos, a todo esto que están viendo, se reemplaza. Efectivamente este no queda. Pero el resto sí se reemplaza, con números. Es un cálculo numérico, sencillamente. Y ahí eso nos va a demostrar esto. Por eso es una integral definida. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Es desconocida su solución porque sus coeficientes no se dicen. ¿Ya? ¿Qué se hace para eso? Tenemos que reemplazar de alguna manera. O sea, no podemos llegar a algo indeterminado sin saber. Les parece ya un absurdo. Entonces tenemos que calcular de alguna manera. ¿Cuál es la manera de cálculo? ¿De dónde va? Tiene que ir necesariamente a un programa de computadora, porque de otra manera no hay de calcular. ¿Ya? Ahí tenemos la superficie del elemento, tenemos aquí los puntos nodales, esas B's son los puntos nodales, nombrados por las B's, ¿ya? Y ahí tenemos una superficie definida por toda esta ecuación, es una función. ¿Ya? Y ahí van y intervienen esas otras funciones que hemos visto en la integral. Esta más o menos viene a ser su solución. ¿Ya? Ese cálculo numérico se convierte en eso, ¿no? Y ahí tenemos los distintos cómo se van a llegar a resolver, tanto en el sistema E como en el sistema S. Teniendo ese valor, nosotros vamos a poder definir el problema. ¿Ve? Ahí dice, se definen los materiales, las cargas y las condiciones de borde. Se discretiza, a eso se llama discretización. Se divide el cuerpo en la estructura de los elementos y se combinan los tipos de elementos. Se define el elemento, la matriz de desplazamientos, directamente al método, la variación del método o el método. Cualquiera de estos tres se coloca acá. Ya, y se ensambla en una matriz global. Todo esto es un procedimiento si se están fijando, estamos nosotros haciendo un programa de computadora, aunque no crean. Todo esto nos van a mostrar de manera global. Y luego llega la solución. Listo, así de simple es. Ahora, ¿en qué lenguaje de programación? Esa es otra historia. ¿Ya? Todo esto en conjunto lo vamos a ver a fin de qué, de que nos pueda demostrar, ¿no? Luego viene un proceso de validación de esa solución. Y esto es sencillamente un programa de computadora. ¿Ya? Bueno, aquí nos están indicando los procesos más importantes, ¿no? Que viene a ser de un software, las preguntas de un software. ¿Ya? Y la parte de ingeniería, la definición que se ha hecho. Miren, aquí hago
en la estructura de un programa, en la solución a través del método finito para programar todos esos números que hemos visto, solamente las definiciones que estamos aprendiendo en resistencia de material, obviamente un poquito más profundas que las que ustedes han visto, van a darnos pie para hacer todo este análisis a través de un programa de computadora, por esto pintado de color dorado o amarillo, como ustedes quieran ver. Y luego esto también va a ser un análisis con conceptos teóricos, ¿ya? Preguntas de ingeniería, es task engineering, task software, ya o software task, son preguntas de software. Todo eso nos está indicando. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? ¿Para qué nos estamos haciendo todo este lío? ¿Para qué les estoy mostrando esto? Para que entiendan cómo funciona este cálculo al interior de una computadora. Cómo se calcula, cómo se hace, cómo se modela, cómo se analiza. Para eso nos sirve. Todo lo que ustedes están viendo ahí está. Esa es la representación que nosotros solamente vemos y no llegamos a notar. Ya, bueno, esto hace el programa. Espero que hasta aquí ustedes hayan he tratado de explicarles de la mejor manera cómo funciona este método. ¿Ya? A ver, los dejaré de atormentar con lo que acaban de ver. Luego les voy a mostrar cosas más bonitas. ¿Ya? ¿He entendido hasta aquí más o menos de qué trata este método? ¿Para qué sirve y cómo se utiliza? A ver. Al azar. Iván Vilca. ¿Dónde está Iván Vilca? Caiza. ¿No está Iván? Ya, listo. Fuera de la lista. Esto. Iván no existe. Aquí dice Ah, ingeniero más Tomás. bien. Ya te iba a borrar. ¿Qué has entendido de lo que hemos visto? Lo que has entendido, no me digas. Y si no has entendido, igual dime, no he entendido nada. Así de simple, fácil. ¿Se ha entendido o no se ha entendido, Iván? No, dice. Ya, está bien. Gracias por tu sinceridad. Ya. Digamos, a ver, Tito Carlos Mamani, ¿se encuentra Tito Carlos Mamani? ¿Existe? A ver, lo estoy invocando. Carlos, ¿cómo es? Tito Carlos Mamani. A Sí, ver, licenciado. si estás aquí, manifiéstate. ¿Qué has entendido de la presentación que acabo de hacer? Licenciado, no le pude entender mucho porque casi no le escuché muy bien. Ya, pero has visto. He visto, estaba viendo la pantalla, pero no le entendí lo que explicó. No sé si pudiera volver a explicar para entenderlo mejor. Ya voy a intentar en este otro video ya. Uno más, a ver. José David Solares, ¿dónde está José David Solares Palma? ¿Está, no está? ¿Existe, no existe? Lice, buen día. Buen día. ¿Qué has entendido de lo que hemos explicado, mostrado? Aparte de nada. Lo poco, Lice, que estaba escuchando y intentando ver igual es lo que usted nos estaba diciendo al principio, lo de la simulación, cómo funciona y cuál es su aplicación y el uso que nosotros mayormente le deberíamos dar y Ajá. aplicarlo bien en lo que es nuestra carrera y bien en lo que va a ser lo que es de mucha ayuda prácticamente para todo lo que es de simulación. Ya, gracias, Ay, ha sido un bálsamo para mí. Ya, muy bien. Seguiremos. Les voy a seguir atormentando con esto un poco para que entiendan, ¿ya? Yo sé que me van a odiar, a decir, no nos explica este caballero, ya que no tiene tema para darnos. Son ceras, no está mostrando. No es así, muchachos. Discrepo con ustedes, ¿ya? Y luego me van a entender el porqué. Bueno, eso espero. Ya. Aquí habíamos quedado en el anterior video. Ahora nos vamos a ir a esto. Quiero mostrarles algo. Ya, esto lo vamos a ver de volada, por si acaso. ¿Ya? Lo estoy ampliando porque el día de ayer, mientras estaba revisando el video, se me ha ocurrido verlo a través de el teléfono. Pero he visto que no se ve nada, pero ustedes no me dicen nada. No me dicen, no veo, no entiendo lo que está explicando, no veo ni la función, ni esta fx que está aquí, no entiendo. No veo. Nadie me dice eso. Yo tengo que ser adivino con ustedes. Me tienen que decir, no se nota, lo puede ampliar, puede mejorar la imagen, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero siempre mantienen silencio y eso está mal. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo. Es un pequeño resumen prácticamente de lo que se está haciendo, ¿no?
Casi lo mismo, está explicando cómo se hace, cómo se resuelve. Muchos de ustedes están así, como este amiguito, que no entiende nada. Esta es la parte de un texto, hay que leerlo, hay que entenderlo. Yo estaba igual, muchachos, no crean. Ya estaba igual que estas dos señoritas o este amiguito que no sabe si va a cortar sus manos o se está imaginando que... Bueno, obviamente no me he convertido en este personaje ni tampoco nada de esto, ¿no? Bueno, esto era antaño. Hasta ya uno extraña este tipo de clases. Por lo menos yo, no sé ustedes, creo que están más cómodos donde están en este momento. ¿Ya? Ya sí. ¿Para qué es eso? Está explicando de una mejor manera, obviamente, de esto, lo que ustedes quieran, cómo se hace el método, ¿no? Y de la misma manera, este es otro tipo de explicación un poco más sencilla, más simple. Lo que les he dado es muy complejo, este es más sencillito, se va a entender mejor el método, pero todas estas estructuras que están viendo, esto de aquí, se hace a través del método. Para eso nos sirve, para determinar, para calcular la geometría, la malla que se tiene que dar, y cada uno de estos valores para ver el comportamiento del elemento al cual nosotros estamos sometiendo. Vaya a ser la figura en una dimensión, en dos dimensiones, dependiendo de cómo nosotros vamos a dibujar. Hasta para determinar esto, miren, un choque de vehículos, aquí es una tragedia, ¿no? Existir los autos. Y así el más afectado, se utilizan estos muñecos para determinar los choques y ver qué tipo de lesión se va a hacer. Igual se aplica para lo mismo, ¿ya? Cómo es chocarse contra un muro, cuánto representa el tiempo, lo que es igual dinero, ¿ya? Y todo el cálculo que hay que hacer con estos servidores. Los servidores son los que todos nosotros utilizamos. Y aquí está el método en estructuras, viendo cuál es la forma de cómo se deforma, las articulaciones que tenemos. Miren, qué interesante esto. A los médicos les fascinaría, a los traumatólogos sobre todo, esta simulación, cómo se comportan los que juegan fútbol, o los que han jugado o siguen jugando, no sé. Siempre han escuchado de los problemas de los meniscos, en las rodillas. Este es el menisco, esta cosita de aquí. ¿Qué es eso? Es un cartílago, sencillamente. Eso es para evitar que esta cabeza de uno de los huesos, que es el fémur, y este otro choquen, tengan contacto directo, hueso a hueso, esto así. Hay algo aquí al medio que evita que eso ocurra. Cuando es uno jugador, eso se va desgastando y llega a sus deberes. Un ejemplo claro les voy a dar de dos figuras del fútbol internacional. Tres. Ronaldo, Maradona, Batistuta. Batistuta anda como pirata, porque sus rodillas se han destrozado. Maradona andaba ya con bastón antes de fallecer, porque sus dos rodillas estaban destrozadas. Y Ronaldo anda así, como vaquero. ¿Por qué? Porque se desgastan mucho las rodillas. Todo esto lo hacen tiras. Hay personas que se hacen operar hasta 3 veces esto, los meniscos. Y al margen del menisco hay un líquido aquí que evita, es como la grasa, como el aceite en las máquinas, que evite eso. Ahora, fíjense, si nosotros podemos hacer el análisis a través del elemento finito, podemos detallar con mucho más criterio cómo es el comportamiento dentro de lo que viene a ser la anatomía humana, dentro de lo que viene a ser en un choque, en un vehículo, cómo se deforma su chasis, cómo es el esfuerzo en un puente. Esas cosas, para eso nos sirve este elemento. Tiene un grado de uso increíble. Ya, entonces tienen una arma poderosa de análisis, si ustedes entienden claramente esto de acá. ¿Para qué nos sirve y dónde se utiliza? ¿Ya? Bueno, este videito es más representativo. Ahora quiero mostrarles esto. Es muy interesante. ¿Ya? Solo lo vamos a ver rápido, no vamos a ver, como les digo, de manera constante. Fíjense, primavera del 2010. La materia tiene este código, RS20202. ¿De dónde? Esto, ya, no debería decirlo, pero lo voy a decir, ¿ya? Esta es la meca de la ingeniería. ¿Cómo es la meca? Es como decir el Vaticano. Ya, este es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o el MIT, como le llaman en inglés. ¿Por qué la meca? Porque aquí es donde, entre comillas, salen los mejores ingenieros del mundo. Y aquí se enseña esto. Obviamente está en inglés, ¿no? El procedimiento de sólidos, de análisis lineal de sólidos y estructuras a través del elemento finito. Lo da un alemán, Klaus-Jürgen Bartel. Lectura número 1, ya, algunos conceptos básicos de la ingeniería de análisis. MIT Open Cursos Word.
Esto lo he sacado del internet. En el 2010 se dictaban clases de esta manera en esta universidad, cuando eran obviamente presenciales. Ahora van a ver cómo es en una aula en estas universidades. O sea, muestran el aula y los estudiantes llegando a clases, el docente explicando y todo eso. O sea, no me estoy inventando, lo van a ver enseguida. A mí me llamó mucho la atención, yo no sabía cómo enseñaban en otras universidades. Ahora, esta representación es antigua, eso es lo malo. Usan una proyectora. El inglés de este señor, como es alemán, es muy atropellado. Así nos dictaban clases antaño, a nosotros, por si acaso. Aquí él está explicando para qué sirve y todo eso. Y van a ir viendo cómo va mostrando, ¿no? Antes no había, pues, PowerPoint, no había pantallas LCD, no había un data show, nada de esto. Esta era la proyectora y usted va a ir cambiando. Y fíjense cómo va explicando, ¿no? Miren, de traje y de corbata el señor, Dios mío. Para él yo debo ser una ofensa. El método no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? La forma de explicar, nada más. Como la matemática. La matemática no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y ahí está haciendo toda la explicación. Esto sí que antes era chino, no se entendía. Y el que entendía era un mago realmente. En el video anterior hemos visto cómo nos explicaban de mejor manera y se llega a entender. Fíjense, miren, su bolígrafo está utilizando ahí. Y esto que están viendo ustedes está hecho en máquina de escribir. Por si acaso. ¿Ya? Antes así se dictaban clases en esos lugares. Muy interesante verlo, ¿no? Ahí está, él está haciendo ahí su cálculo, está usando como si fuera una pizarra y está explicando. ¿Ya? El gran sí sigue siendo chino. Y hay cosas como eso, ¿no? Ahora, seguiremos viendo esto. Aquí. Y quería llegar aquí, a este. ¿Ya? Ay, se me fue. Aquí. ¿Ya? Quiero que vean bien esto. Esto ya lo hemos visto. Son cosas que no entiendo. Esto sí entiendo, hermanos. Y esto es una seta, es un galpón. Aquí está, sí, evidentemente, aquí están sus tensores, aquí son vigas I, que están armadas en esto. Aquí tenemos un puente. Pero a mí me interesa esto. ¿Qué es eso? Me va a decir. Es el símbolo de Python. Python es un programa, es un lenguaje de programación. Eso dice aquí. Finite Element Analysis en 3D en las estructuras usando el lenguaje Python, o Python si quieren llamarlo, ¿ya? Y esta es la página de glitutors.com. Sería bueno que ustedes, por curiosos, entren a ver. Obviamente, en inglés, sí lo sé. Pero, ¿por qué les digo que es importante esto? Como está él describiendo y todo aquello, y están viendo a espaldas de él, todo lo que puede ayudarnos a hacer este programa. Lo mismo que hacen los programas que estamos viendo, SolidWorks, ANSYS y todo aquello, hace, pero de manera mucho más específica. Ustedes tienen que aprender y entender el método, y luego tienen que programar, aunque no me crean. No, pero yo voy a ser mecánico, yo no soy informático, no importa. Este caballero que es doctor Shankaron, es magíster, doctor, no sé cuántos títulos tiene este caballero. Dios mío, parecen militares con todos sus honores ahí. Ya. Entonces, él está explicando cómo se utiliza el programa, dónde se usa, cómo se puede calcular y una serie de cosas. Esto, ustedes lo han debido ver en referencias materiales, y ahí está explicando cómo el programa puede ayudarnos. Ya. Si algún día llego a hacer esto, pues les voy a tratar de explicar. Es lo mismo que hemos visto en el anterior. Y es importante esto. A esto me voy. Esto evidentemente está hecho en un programa, puede ser Inventor, puede ser AutoCAD, todo aquello, pero lo que interesa aquí es el análisis de toda esta estructura, cómo va a funcionar, cómo se va a hacer. Y ese programa Python ayuda a aquello, para eso sirve. Entonces va a determinar de manera más clara cómo va a llegar a funcionar esto y qué se hace. Eso es lo que está aquí describiendo. Cómo se programa, aquí está el lenguaje de programación, y qué resultados voy a llegar yo a tener. Eso está indicando. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les estoy mostrando? Es que tiene que ver. Realmente nos aburre, no tiene nada que hacer. ¿Ya? Y nos está dando una clase de relleno sin ningún uso ni beneficio. No es así. Ya, al contrario.
Para esto es. Con el elemento finito, nosotros vamos a ver y modelar este tipo de cosas. Esto que vemos gráficamente entendemos, pero en realidad no sabemos cómo se hace. Mentira, ahora ya sabemos, hay un cálculo de por medio. Hay algo que nos dice, esto se va a deformar de esta manera. Este edificio si tiene un impacto, un avión, ¿cómo se va a deformar? ¿Qué le va a pasar al avión? El avión obviamente no se va a deformar como estamos viendo, porque no es un elemento pues sólido, es un elemento armado, se va a deshacer. Pero más que la deformación del avión, fíjense el impacto que tiene dentro de un edificio. Eso es lo que se conocía, no sé qué edad tenían ustedes cuando hubo ese atentado del 2001, con un edificio donde dos aviones fueron a chocar con un edificio. Lo mismo en las pruebas de automóviles, cuando estos los chocan para ver su nivel de seguridad que ambos tienen. En edificios, en estructuras, ya sea de acero o de hormigón armado, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comporta la superficie sobre toda esa carga que genera un edificio? Recuerden que es como colocar un peso uno sobre otro. Un departamento es así. Entonces, eso es lo que analiza todo esto. Va viendo cómo se deforma, qué hace, qué no hace. Entonces, ahí va lo que viene a ser el análisis de lo que es el elemento finito. A ver, esto sí, todos me van a decir que van a entender. Si yo les digo, esta es la deformación más grande, este azul y este otro no, sí se está deformando. Miren, esta es la famosa torre o los edificios que hay en otros países que están hechos no de hormigón armado, muchachos, están hechos de acero. ¿Y el acero quién sabe manejarlo? ¿Los constructores civiles? No. ¿Los ingenieros civiles? No, aunque me van a discutir. Pero un ingeniero civil no suelda, mis estimados. Un albañil no suelda, ustedes sueldan. ¿Qué sabe un albañil, con todo el respeto que se merece un albañil? ¿Ya? De un electrodo 63 y un electrodo 7018, un proceso de oxicorte, que es NIC, que es TIC, no saben. Ustedes sí. Ahí está la diferencia. Entonces, si yo sé esos procesos, puedo utilizarlos de mejor manera y puedo soldar mejor. Puedo saber cómo voy a utilizar ese tipo de elementos de acero y cómo unirlos, ya sea con perno o con soldadura. Y qué soldadura es mejor y más resistente. Ahí está el detalle. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con otras personas, con otras especialidades. Y en eso va lo que viene a ser el análisis de este método. Para eso nos sirve. Y así, hay una infinidad de cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo. Aquí, obviamente, esto ya está más abocado a lo que vendría a ser la ingeniería civil. Lo mismo, todo lo que nos han explicado aquí está de esa manera. Entonces, así es como se utiliza este método. Para eso, sí, la utilidad práctica tiene, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a determinar muchas cosas. Hasta aquí, antes de seguir, ¿alguna pregunta, cuestión? Algo que no se haya entendido. Pregunten, consulten, que no es nada del otro mundo. A ver, escucho. ¿No hay? ¿No se entendió nada? No creo. A ver, vamos a hacer dos preguntas. ¿Dónde está Josep Darius Berna? ¿Se encuentra o es otro perdido en acción? Presente, Josep licenciado. Darius. Ya, muy ¿Qué soy? bien. Ya te escuché. ¿Qué has entendido de esta otra explicación que hemos hecho? Que el método FEA se utiliza en estructuras y también en ligamentos, creo, del cuerpo humano. No, en articulaciones, en los huesos. Articulaciones. Ya, eso, está bien, ya. Por lo menos ya te he dado una idea. Ya me siento un poquito más tranquilo. Ramiro Chambi, ¿se encuentra? ¿Está? Ramiro Chambi. Ramiro Chambi a la 1, Ramiro Chambi a las 2, Ramiro Chambi a las 3. Ya, listo, borrar. Ramiro Chambi. Chao. Has aparecido. Uy, me has dicho. Ahora, no quieren que los borre de la lista. Ya, Ramiro, ¿qué has entendido de lo que has visto, escuchado? Del último video casi, no le entendí. Ya. Gracias por tu honestidad y a la vez tu sinvergüenzura, pero ya no importa. A ver, Alina, calle espejo, la última. Alina, ¿estás? ¿Te encuentras, Alina? Alina a la 1, Alina a las 2, Alina a las 3. No está. Ya, chao, Alina.
Marina Cas. Listo. Entrada a la lista negra de los ausentes, no presentes. Ya, seguimos presentando. Ahora vamos a ver el CDF. Ya, pero no los voy a traumatizar como en el otro. Lo que quería hacerles era mostrar cómo funciona ese elemento finito y para qué se usa. En el caso este que vamos a ver ahora, nos va a indicar claramente, estoy cometiendo un error, lo estoy compartiendo. ¿Para qué funciona? ¿Qué es el CDF? El CDF es lo mismo, es el mismo análisis, pero para lo que viene a ser fluidos. ¿Qué es un fluido? Me van a decir. El CDF es un análisis de fluido de gases o de líquidos. A eso va. Uy, está muy baja la calidad. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a ver el uso de un programa que se llama ANSYS, que está total y completamente dedicado a lo que viene a ser la simulación. ¿Ya? Entonces, en la simulación, ahí nos va a mostrar cómo se simula dentro de una tubería, dentro de algo, el comportamiento de un gas o de un líquido. Un fluido, no olviden que es un gas o un líquido, perdón, otra vez estoy cometiendo el error. ¿Ya? Y es así, obviamente es un programa de computadora. ¿Qué hace? Va a generar una malla, va a mostrar cómo viene a ser este análisis. Aquí nos está indicando este programita. ¿Ya? Esta es la simbología del programa. No me quiero adelantar mucho porque ahí nos va a mostrar. Nos está pidiendo la geometría del cuerpo. En este lugarcito van a ver el nombre del programa, ¿no? Ahí está modelando la malla, se está generando la malla, pero está demorando. ¿Ya? Y una vez generada, ahí vemos una tubería triple. A través de esta tubería, dependiendo del sentido de circulación, va a fluir un líquido o un gas. Líquidos, desde el agua hasta combustibles. Gases, desde gases de combustión, como el dióxido o monóxido de carbono, como gases medicinales. ¿Cuáles? Óxido nitroso, oxígeno o aire comprimido. O un sistema de vacío. ¿Ya? Ahora lo están mallando para ver, y obviamente está dejando libre estas superficies, a fin de que pueda mostrar claramente cómo va a circular el fluido a través de estos ductos, de estas tuberías, de estos conductos. Llámenle como ustedes mejor entiendan. Pero lo que me interesa es que vean qué hace esto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? Ya lo hemos visto, no les voy a volver a mostrar más números porque me van a acabar odiando ustedes, ¿no? Ya, entonces, lo que está haciendo es analizar, verificar, colocar variables y una serie de cosas a fin de demostrar cómo va a ir funcionando y cómo va a circular. Aquí es el cálculo, esta parte está calculando el programa, lo que les decía. Miren, todo esto es un sistema de cálculo. Escribiendo. Entonces sigue calculando el programa. A fin de que va validando por etapas, como lo habíamos visto, siguen colocando variables, están colocando una serie de cosas para determinar cómo va a llegar a acabar esto y cómo se llega a formar. Aquí nos están indicando con curvas cómo es su comportamiento. ¿Se acuerdan de las matrices que hemos visto? Miren, aquí hay continuidad, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, la energía de todo eso y el tiempo, más las variables de cálculo. ¿Cuántas veces se han calculado? Esto prácticamente son casi como matrices. Y así se va generando, y estas son las variables para poder hacer estas gráficas. O sea, vean, esto es en realidad el cálculo. Y aquí nos están demostrando de manera gráfica el comportamiento de cada uno de estos. Ya, las interacciones en función al tiempo. Aquí cada uno dice, no, velocidad en X, velocidad en Y, esas son las variables que están mostrando. Y aquí sigue generando valores en un tiempo determinado. Eso es lo que hace el programa. ¿Y para qué sigue generando esto? Para simular lo que va a suceder dentro de esa tubería, o dentro de esos ductos. Ya, ahí nos está mostrando cómo es el fluido al interior de esa tubería. Si es que yo estoy colocando y en qué sentido estoy yendo el fluido. El fluido obviamente va a aumentar ya sea su velocidad, la presión o lo que se esté calculando, a medida que la sección, el área, se va reduciendo. Eso es lógico. Ahora, aquí hay una preguntita, otra dolorosa pregunta. A ver, Emanol, creo que hay un Emanol en clase, ¿no? O en el curso, perdón. Sí. Ya, buen día, Emanol. No sé cómo me he acordado de tu nombre. Buen día. ¿Han llevado ustedes en física lo que viene a ser fluidos? Estática de fluidos, dinámica de fluidos.
No, licenciado, no hemos llevado. Bueno, no les voy a preguntar porque no es culpa de ustedes. Ya, pero... Ya. Respiraré hondo, tomaré valor y seguiré. Es bien importante eso, tienen que saber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no conocemos eso, nos vamos a perder. A ver, un ratito. ¿Ya? Esto de aquí, se me acaba de caer esto. Esto es lo que deberían haber llevado, por lo menos sus principios. ¿Ya? Lo que están viendo ahí, ¿ya? Es algo como esto. Estos principios. Y es bien duro escucharse a ustedes y saber que bueno, ya digamos que obviamente no es culpa. Vean, estos problemas son de este ejercicio. Y aquí hay algo muy parecido a lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué libro es? Aquí está. Y duele saber que ustedes no sepan esto. Es cálculos, todo eso que están viendo, de esta manera se hace. Ahora, gracias a estos programas, esto ya fue. Pero hay que tener esa idea bien clara. Fíjense lo que acaban de ver con lo que están viendo en su pantalla. Por eso estoy haciendo esa demostración. Y tendrían que tener por lo menos una idea básica. Si no, no me van a entender lo que les estoy tratando de explicar. Obviamente, gráficamente se entiende, ¿no? Que este es el lugar donde más presión hay, este es el lugar donde menos presión hay. ¿No? Presión o velocidad, dependiendo de qué se está analizando. Aquí no puedo llegar a ver exactamente qué está analizándose. Pero es un poquito duro saber esas cosas. Y así van cambiando valores y una serie de cálculos. Aquí está el cálculo, se está demostrando. ¿Cómo es la mezcla de dos fluidos? Si son iguales o son diferentes. El color puede determinarnos una temperatura o una presión. Y aquí es como un mezclador, donde aquí se homogeniza todo. Ahí están los resultados que se están colocando y ¿qué nos demostrará? Nos va a demostrar a través de una simulación estática o animada cómo se está comportando ese elemento. Eso es lo que quiero que ustedes también vean. Ya, mi objetivo, ya les he dicho, no es traumatizarles ni nada de aquello, sino demostrarles cómo funciona esto. Y vean cómo se genera, ¿no? La mezcla, ya sea gases, sea fluidos, ¿ve? Es la temperatura, lo que es decir, está controlando la temperatura. Este viene con una temperatura mucho más baja, este un poco más alta y este aún más alta todavía, está en grados Kelvin. La mezcla va obviamente a darnos una temperatura media, donde nosotros vamos a poder analizar a la salida de esta tubería con una sección más chica, una tubería de menor diámetro, cuál va a salir. Es muy importante esto. ¿Para qué sirve esto? Esto nos puede servir para la inyección de plásticos en una matriz, esto nos puede servir para la refrigeración en un intercambiador de calor, ¿ya? ¿Y qué hace ese intercambiador de calor? Puede llegar a ser el UHD. ¿Qué es el UHD? Es el proceso de pasteurización que se utiliza en las empresas que hacen leche o distribuyen leche. ¿Ya? Así es como fluye, está ya pensado en la simulación. Eso es lo que hace, para eso sirve. Toda esa matemática, todas esas cosas que no han llegado a entender casi nada, sirve para esto. Esa utilidad. Ahí está, dice velocidad, ¿ya? De esfuerzo. Eso es, estimados muchachos, para eso sirven estas cositas. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí obviamente se nos va a indicar esto que es el CDF, ya lo hemos visto, en gran parte. ¿No? O sea, yo no lo voy a mostrar de manera íntegra, ¿no? Es lo mismo, pero aquí obviamente, ¿qué va? La parte de lo que viene a ser, es importante conocer esto para saber cómo más o menos funciona. Ya, no lo voy a mostrar de manera íntegra porque no quiero aburrirlos, pero quiero que tengan una idea. Los fluidos, la dinámica de fluidos nos va a dar, ¿cómo les diría? Uy, otra cosa, ya me he saltado. Ya, ¿esto qué era? ¿Dónde estábamos? Aquí. La dinámica de fluidos está basada en esta ecuación. Yo sé que muchos de ustedes no van a entender, van a ver este triangulito. ¿Qué será esto? No sé. Acá nos muestra.
Ya, ustedes créanme, esta es la ecuación de Navier-Stokes, así se llama. ¿Ya? Y como dice aquí, es extremadamente complicada matemáticamente, ¿ya? No genera analíticamente una solución, eso está indicando él. Bueno, ¿para qué lo estará mostrando aquí a Einstein? No sé. Ya, pero tendrá sus razones el señor. Entonces ahí está explicando que no hay forma de calcular, cómo se calcula esto, cómo se simplifica la geometría y todo aquello. ¿Ya? Y todo esto. Recuerden que el día de ayer ya les estaba, la anterior clase les había mostrado, ¿no? Fotografías de cómo se está colocando esos ductos. Esos ductos, a través de esto yo tengo que analizar, aunque no crean. ¿Ya? Lo voy a tener que hacer. Aquí está el explicando y todo eso. Obviamente, si ustedes ven, hay mayor información en inglés. Tristemente, el que quiera aprender más, vuelvo a repetir esto, va a tener que aprender este idioma. No le queda otra. ¿Ya? Aquí creo que estamos viendo esto. Lo vemos rápidamente. Voy a pasar rápido. Este es un tutor de este ANSYS que estamos viendo hace un momento. Cómo es la simulación, cómo se hace, cómo se dibuja, para que simule a través de una tubería, un ducto, qué es lo que se va a hacer, todo eso, ¿no? Ahí nos está indicando eso. Esta es una simulación que se hace, obviamente ya está discretizando, está emallando, está calculando todo esto de que miren todo el cálculo previo que hay que hacer, todas las variables que hay que colocar y todo eso. Es bastante complejo esto. Difícil, no, se llega a entender. Y vean, esa es la simulación que se hace. ¿Qué está calculando? Otra vez, la velocidad. ¿Qué se está colocando ahí? La velocidad. ¿Ya? Dios mío. Por no pagar 15 bolivianos al mes, me pasa esto. Ahí tengo la simulación, ¿no? Cómo se va a generar aquello. Y eso nos indica. Estamos viendo, va a simular algo más. Ahí está la presión, como es la presión a la entrada y a la salida, cómo cambia. Todo eso, ¿no? Eso nos indica. Esa es la simulación. Ya, que esto ya habíamos visto. Ah, no, estos son de los vehículos. Que nos interesan un poco los autos de igual manera. Ahí está la simulación de esfuerzos, cuando hay impactos. Ah, no, perdón, es la aerodinámica del vehículo, donde tenemos mayor fricción con el aire, porque tiene esta forma los autos, para evitar la fricción. Entonces, así es como se utiliza. En lugar de utilizar un túnel de viento que también se lo hace de manera real, podemos simularlo a través de este tipo de programas. Cómo va a ser su comportamiento, cómo va a correr con el viento, qué se hace, qué no se hace. Miren, hay una infinidad de valores y cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Ahí está las velocidades y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya va a depender de ustedes, pero mostrando mal, qué pueden hacer. ¿Ya? Y igual, todo eso. Como el aire influye en esto. Y todo está basado en el elemento físico. ¿Ya? Lo mismo, tutores de SolidWorks y ANSYS, ¿no? Para lo que viene a ser el nivel de expertos. Vamos a ver muy rapidito esto, ¿ya? Y vamos a ver cómo están ahí, están mostrando los diferentes pasos, cómo se calcula. Y qué horrible, qué horrible. ¿Ya? No se ve bien. Ahora ya se ve mejor. Ahora este está prácticamente... Es un ducto este, muy parecido al que tenemos que indicar sus partes, cómo se hace, cómo funciona, cómo va a fluir, cómo se enmalla, cómo hay que calcular, etcétera, y todo lo que viene a ser los resultados al final. ¿No? Ya va a dar ya sea la velocidad, nos va a dar la simulación de la presión, dependiendo de lo que queremos ver. Ahí nos ven la temperatura al interior de ese ducto. Cómo es el comportamiento de este cuando entra, vamos a suponer un gas, no sabemos si es aire o qué es, ¿ve? Máxima temperatura nos indican en esta área. Transferencia de calor. Muy interesante.
cosas que sirven para luz de aire. ¿Y para qué se usa ducto de aire? Para la ventilación. Y así. Aquí lo mismo y todo eso. Y llego acá, al ultimito. ¿Qué es esto? Digamos, si ustedes están viendo en este momento, es este, Python. ¿Ya? Sencillamente, es un software libre. Recuerden que en el anterior les he mostrado que se puede utilizar este programa. Una recomendación para todos ustedes, aprendan a programar en Python. ¿Cómo es eso? Aprendan, sencillamente háganme caso, nada más. Ya, yo estoy intentando hacer eso, personalmente lo estoy intentando. No he llegado todavía porque no me está alcanzando el tiempo, como otro caso. Pero voy a hacer un pequeño esfuerzo para poder aprender todo esto, que es Python, librerías, referencias, instalaciones, todo. ¿Qué nos va a ayudar a hacer Python? Lo que están viendo. Es muy, muy, muy útil, muy importante. ¿Listo? Es un lenguaje de programación, sencillamente eso es Python, por si acaso. ¿Para qué? Para programar. Y esto está dirigida a la parte técnica, a la parte de ingeniería, todo eso. Para eso. ¿Ya? Por último, eso era lo último que quería mostrarles. Preguntas, dudas hasta acá. Comentarios, chismes, recomendaciones, molestias, desavenencias. ¿Ya? Nada. Todo ha quedado tan claro que no es necesario preguntar más nada. Ya, hasta aquí. Opiniones. A ver, Leónidas, ¿qué te ha parecido la presentación de hoy? Leónidas Harold Patiño. A ver, sabemos escribir su nombre para borrarlo de la lista. Leónidas. ¿Dónde está? Harold. ¿Está? Harold de Patiño. Patiño, listo. Leónidas Harold a la 1, Leónidas Harold a las 2, Leónidas Harold a las 3. Ya, chao, carajo. Seguimos. Cristian Cama. ¿Está Cristian Cama? Cristian Cama a la 1. Cristian Cama a las 2. Cristian Cama a las 3. Presente, profe. Uy, a tiempo. Casi ya te borro. Presente, profe. Ya. No ausente. Está bien. ¿Qué has entendido y qué te ha parecido todo lo que has visto? Si es que has visto, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Te escucho, Cristian. A ver. Profe, no entendí nada, la verdad. Ya nomás. No tengo muy buena señal, por eso no le respondí rápido. Ya, muy bien. Ya nomás te diré. Listo. Ya, gracias. A ver, ¿dónde está Gustavo Acuña? Ahí, Gustavo Acuña a la 1, Gustavo Acuña a las 2. Presente, licenciado. Ya, Gustavo Acuña. ¿Cuál es tu opinión de la presentación de hoy día? Me ha parecido bastante interesante, que nos ayuda mucho a nosotros, licenciado, pero no puedo entender, la verdad, mucho. Ya, Me falta bueno. mucho. A todos, no creas. O sea, todo parte de un conocimiento. Si no les muestro esto, ¿cómo van a saber que existe? Hasta ahí. Yo también tengo mis límites, no crees que yo sé todo. Pero algo sí he podido aprender. ¿Ya? Está bien, muy bien. Gracias, Gustavo. Alguien que quiera opinar, alguien que quiera hablar solo, sin que yo lo obligue. A ver. ¿Quién quiere dar su propia opinión? Solo, sin ser obligados, extorsionados y demás, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, ya que nadie quiere hablar, ni modo. ¿Qué es lo que he tratado de... Shalin? ¿Dónde está Shalin? Licenciado, aquí Ah, estoy. ya, adelante. ¿Tú quieres hablar, Shalin? Sí, solo gracias por la información. Me parece muy interesante, más que todo la aplicación de las ciencias exactas en nuestra área y lo importante que es. Me pareció muy interesante, nada más, licenciado, todo lo que nos mostró, más que todo para irnos entrando lo que es en la carrera y viéndole sus aplicaciones ya a más grandes rasgos. Solo eso, licenciado, gracias. No, a ti, Shalin, gracias por opinar. ¿Alguien más, aparte de su compañera? ¿Algún balón que tenga
un poco más de valor. ¿Alguien? ¿Nadie? No les puedo creer. Ya, una recomendación para los que van a ver el video. Ya, Gustavo Bernardo. Bueno, yo luego voy a leer sus mensajes. Ya, recomendación, todo lo que se les está mostrando tiene una finalidad de despertar en ustedes el interés. El arma más poderosa que ustedes van a tener y que nadie les va a arrebatar, ni aunque les quiten la existencia, es el conocimiento. ¿Ya? Ese es el valor más grande. Todo lo que tienen ustedes aquí, no se los pueden sacar ni con una aspiradora, ni con una jeringa, ni con nada. Eso se queda ahí adentro. ¿Ya? Por si acaso. Recuerden esto. Hay un dicho, no sé quién lo diría. Conocimiento es poder. ¿Qué es poder? Poder cambiar varias cosas. Cambiar destinos, cambiar formas de pensar, cambiar modos de trabajar. ¿Ya? Estamos entrando a una época donde hay cambios muy drásticos, muy bruscos, muy repentinos, demasiado rápidos que no nos podemos acostumbrar. Y más a nosotros que tenemos ya casi unos buenos años encima, nos está costando. A ustedes les va a ser más fácil porque prácticamente han nacido ya casi a la tecnología que estamos viendo. En el caso mío, yo me estoy adaptando poco a poco a lo que estoy viendo para poderles también mostrar a ustedes y que se preparen mejor. Pónganle más interés, ¿ya? Sé que ahora muchos de ustedes están presentes, pero más están ausentes. ¿Ya? Pónganle interés a lo que están haciendo y van a ver que los resultados van a ser muy, muy interesantes. La próxima clase, la última clase que vamos a tener el día, ¿qué día es? El día 25. Vamos a ver la parte de animación. Ella es muy diferente a lo que estamos viendo, a lo que hemos visto. ¿Ya? Espero les interese y despierte, sobre todo en ustedes, algo de interés en lo que tenemos que ver. ¿Ya? Nada más. Gracias por su, entre comillas, asistencia y nos vemos el siguiente día, viernes. ¿Ya? Así que a todos que les vaya muy bien. ¿Ya? Nos vemos entonces el siguiente viernes. Chao, chao, adiós, que les vaya bien a todos. Hasta luego, licenciado, se cuida.